Ayanchus y pascuna y meinaya checa canchaywan. Kayninpa llankaranchis tapukuq suti rantinkunata. Iman kaykunaspaq tapukuq suti rantinkuna? Pronombres interrogativos. Ahora vamos a continuar con los pronombres interrogativos. Imainan, imaina, hayk'a, hayka, maypi. Kunanqa chayta wasapasunchis aswantawan. Kaypi nishan tapukuq suti rantinkuna. Pisqa, qhamuchis kaypi nishan pisqa. Imainan. La primera pregunta con imainan. ¿Cómo? Profe, ¿qué significa imainan? ¿Cómo? A ver. Imainan. ¿Imainan qué? Completen. Vamos, ¿imainan qué? Imainan mamayki hamunta. Imainan taytayki tusunta. Imainan qowiyki mijunta. ¿Puedes preguntar? Claro que sí. Dice en nuestro ejemplo, imainan paqarin hamunki. Hamunki. ¿Cómo vendrás mañana? A ver, puedes responder de la siguiente forma. A ver. Chakipi. Chakipi. Hamusa. Hamusa. ¿Por qué sa? Porque te está preguntándote de mañana. Por eso vas a colocar lo que es hamusa en tiempo futuro. Otra respuesta. Puedes responder. Osqayta. Hamusa. Hamusa. ¿Qué significa osqayta? Vendré rápido, ¿ya? Vendré rápido. A ver, ¿qué más? Otra respuestita. A ver. Chakipi hamusa. Osqayta hamusa. ¿Qué más puede venir? A ver. Muy bien. Vas a venir de repente carropi. Carropi. Hamusa. ¿Estamos? Muy bien. Así ustedes pueden realizar más preguntas y recabar más información. ¿Con qué? Con imainan. ¿Cómo? Imainan. Kanwan. A ver. Kanwan. Tusuyman. ¿Cómo bailaría contigo? ¿Cómo responderías? A ver, respuesta. Allintan. Tusuyman. Tusuyman. ¿Bailaría? Bien. Otra respuesta. A ver, vamos. Kusisqan. Kusisqan. Tusuy. A ver. Tusuy. Man. ¿Qué es kusisqa? Kusisqa. Tusuyman. ¿Qué iba kusisqa? Kusisqa significa feliz, contento, alegre. ¿Ya? Muy bien. Así ustedes pueden realizar más ejercicios. Les dejo otras actividades en la parte inferior de esta pregunta. Chayta algunas allinta kayhinata qillqa munkichis. Kusa allimi chayqa kunanqa pichayrapushunchis. Siguiente caso. Vamos al soqta. A ver, soqta. Dice imaina. Profe, ¿es igualito que el anterior? Claro que sí. Solamente es una variante, ¿ah? Imaina también significa cómo. Imaina mamayki waykura. ¿Cómo cocinó tu mamá? Waykura, pasado, ¿no? También puedes poner imaina mamayki kara. A ver, colóquenme acá. Primer ejercicio. Imaina. A ver, como tu colorcito.
Mamaiki con yanacha, karan. Imaina mamaiki karan. ¿Qué significa? ¿Cómo era tu mamá? Entonces responde de la siguiente forma. Alguien mi cara. ¿Qué significa allí mi cara? Era buena persona. ¿Ya? Siguiente. De repente era magia. Entonces pondrás magia karan. ¿Qué significa magia karan? Era tacaña. A ver, de repente era trabajadora tu mamá. Pones llankaj mi karan. Llankaj mi karan. Profe, ¿por qué le estás agregándole este mi, este n, este mi? La vez pasada les explicaba, es para dar énfasis, para dar seguridad. Mire, recuerden, esto, mi, cuando termine en consonante, n, cuando termine en vocal, como termine en consonante le agrego mi. Entonces, de esta forma ustedes pueden preguntar o pueden formular otras preguntas. Mire, picha la posición que ya está. A ver, que está picha la posición. Que estaba. Imagina. A ver, imagina. Vamos. Mi chiqui. Mi chiqui, mi juran. Imagina mi chiqui, mi juran. ¿Qué significa? ¿Cómo comió tu gato? Entonces responderá pues de dos formas. Alintan mi juran. ¿De quién está hablando cuando dice mi juran? De tu michi pues. Alintan mi juran. Siguiente. De repente, sumachtan. Sumachtan mi juran. Pasado, ¿eh? Por si acaso pasado. Acasito vamos a corregir. Mi juran. De repente comió rápido. ¿Qué diría rápido? Os kaitan mi juran. Mi jura. Cusa, allí en mi cerca. Y ustedes me hacen otros ejercicios parecidos a esto en la parte inferior que les dejo algunas actividades. Cusa, allí en mi cerca, pichara puchunchis. Pichara puchunchis kaitawa. Kunanka li puchunchis kanchis. Hay. Iman haikah. Iman haikah. Haikah significa cuando. Con D, por si acaso, no es con T. Cuando. Haikah. Mamaiki tusura. ¿Qué significa? Cuando bailó tu mamá. Haikah taitaiki yankaran. Cuando trabajó tu papá. ¿Estamos? Muy bien. Haikah mamaiki waikura. Vamos a poner un primer ejemplito. Haikah. A ver, dígame. Mamaiki tusura. ¿Cuándo bailó tu mamá? Dice acá, ¿bien? ¿Cuándo bailó tu mamá? Entonces responderás dos respuestas, ¿ya? Responderás.
mamay tusuran. Tusuran. Kusallimi. Tusuran. Kainimpa, anteayer bailó mi mamá. Si digo ayer, kainanchay mamay tusuran. Tusuran. Profe, quiero hacer con los días de la semana. Igualito. De repente puede decir inti chay unchay tusunas, ¿ya? Inti chay unchay. Inti chay unchay imangaram domingo. Mamay tusuran. Tusuran. Kusa. Chayreta calculas aswantawan kalkamunkichis. Otro ejemplo, profe. Haika. A ver. Vamos a pichara pushunchi, ¿ya? Pichara pushunchi kaychata. Pichara pushunchi la pachanta. Haika. A ver. Turaiki, por ejemplo. Haika. Turaiki. Chusanka, por ejemplo. Chusan. ¿Qué es chusay? Viajar. ¿Cuándo viajará tu hermano? ¿Cuándo viajará tu hermano? Significa, a ver, vamos, la respuesta. La respuesta será pues, a ver, pakarin, turay, chusanka. ¿Qué dice acá? Mañana viajará mi hermano. ¿Estamos? Siguiente. Puede ser de repente pasado mañana. ¿Pasado mañana? Ajá, mincha. Mincha. Turay. Chusanka. Chusanka. ¿Listo? Muy bien. Ahí mi checa si paskuna, wainakuna, kaumuichis que yachayta, kankuna sumasta más rengi chenat. Hay que rupturar aquí chusanka. Pakarin turay chusanka. Mincha turay chusanka. La respuesta deben hacer de esta forma. Y la pregunta también de esa forma. ¿Estamos? Muy bien. ¿Está claro? Claro que sí. ¿Hay que qué significa? Significa cuando. Vamos al siguiente caso. Ahora sí. Vamos a Sota Kanchis. Este sería Pusa. Pusa significa número 8. ¿Qué pronombre interrogativo? Vamos a trabajar lo que es haika. Haika. Con apóstrofe. Signo de interrogación. Haika wawayuhmi kanki. ¿Qué está preguntándote? Haika wawayuhmi kanki. ¿Cuántos hijos tienes? Profe, si me preguntan mi año, mi edad, claro, miren, vamos a hacer un ejemplito. Kaumichis. Haika. Vamos a este lado. ¿Qué es año? Wata. Yuh. Mi. Kanki. Haika watayuh mi kanki. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué significa? ¿Cuántos años tienes? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué responderás? Así. Chunka watayuh mi kani. Otro profe, de repente tienes 25 años. Iskay chunka watayuh mi kani. Sucesivamente ustedes así pueden hacer las respuestas. Profe, ¿puedo preguntar? Claro, miren, esto lo cambias.
cambias. ¿Cómo, profe? Haika wawayuqmi kanki. ¿Cuántos hijos tienes? Haika qowiyuqmi kanki. ¿Cuántos cuyis tienes? ¿Ya? De esa forma ustedes me lo realizan esta actividad. Vamos a la siguiente, que es imanachtin. ¿Ya? Para número 9 nos vamos, Picharapshun Keita. Vamos al número Iskon. El número Iskon dice imanachtin. Imanachtin significa ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué significa imanachtin? ¿Por qué? Imanachtin wakanki, imanachtin pukllanki, imanachtin tusunki, imanachtin wasita ruwanki. Esas preguntas fundamentales, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos acá. La primera pregunta. Imanachtin wasita ruwanki. ¿Qué significa? ¿Por qué haces la casa? Imanachtin wasita ruwanki significa ¿por qué haces la casa o construyes la casa? Primera respuesta puede ser de repente Kolkei Kahtin wasita ruwani. Kolkei kahtin wasita ruwani. Otro ejemplo. Wawai kahtin wasita ruwani. Anchaynata qankuna sipachakunas wantawan qillqarimunkichis. Amahina kaychischu allinta kayta ruwanaykichis. Allinta hamut'aspa, allinta kaykunata qhawarispa sumaqta qillqamunkichis. Ichaqa noqa saqsaykichis urano. Les voy a dejar más actividades en la parte inferior. Esito me lo completan y vamos a lograr nuestro aprendizaje de nuestro idioma quechua. Vamos al siguiente. Dice, a ver, chunca. ¿Qué pronombre nos faltará? A ver, dígame, ¿qué pronombre nos faltará? Muy bien, maipi. Puedes preguntar, maipi, mamaiki, tía, ¿dónde vive tu mamá? Maipi, alcoikiwan pujanki, ¿dónde juegas con tu perro? ¿Ya? En nuestro libro dice, maipi sinkuan pujanki. A ver, maipi. Primero, maipi. Maipi, ¿en dónde? Primer ejercicio. Vamos a la pregunta. Maipi, a ver, limpichawan, maipi, sinkuwan, kuwan, pugyan. ¿Qué significa? ¿Dónde juegas con la pelota? Maipi sinkuwan pugyan significa ¿dónde juegas con la pelota? Entonces tendrás varias respuestas. Kamuchis. Dirá pues, wasipi, sinkuwan pugyan. Otro, a ver, ¿dónde será? Canchapi, sinkuwan pugyan. Ni. Otro lugar. De repente puedes poner San Martín Pi Sinkuwan Puglani. Profe, ¿qué significa eso? Muy bien. Maipi Sinkuwan Puglani, ¿dónde juegas con la pelota? Wasipi Sinkuwan Puglani, yo, dice,
la casa con la pelota. Canchapi sin Puyani. Yo juego con la pelota ¿dónde? En la cancha. San Martín sin Puyani. Yo juego en San Martín con la pelota. Chaynata si pachakuna algunas aguantado Jernalimungich. Urachampi kashan. Askayan kaikuna. Chayta amun kichis. Y chaka no kaonga si paskuna. Kaipi tukunchis. Y más de antes, ¿qué hemos aprendido? Los pronombres interrogativos. ¿Para qué hemos aprendido? Para poder preguntar y recabar información. ¿Cómo hemos aprendido? A través de la explicación que les hago en la pizarra. Ya si pascuna o en la cuna no